¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y nosotros vamos a hablar sobre la biodiversidad y la sustentabilidad. Discúlpenme. Bien, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad, la biodiversidad tiene un origen proviene del griego, que significa que el prefijo bio significa vida, obviamente, y diversidad proviene del latín diversas, que significa variedad. Básicamente, la variedad de vida que existe en un entorno específico. Se define a la biodiversidad como la variedad de formas en las que se expresa la vida en nuestro planeta. Tenemos como ejemplo la variedad de razas de maíz que existen en México, que estas son parte de la biodiversidad de nuestro territorio. A la biodiversidad se le pueden asignar un valor económico, X cantidad de pesos por hectárea de un bosque, por ejemplo. Sin embargo, la biodiversidad como tal y sus niveles eh, sencillamente son invaluables, no tienen ningún precio. Si tú quitas una biodiversidad por dinero, algo estás haciendo mal, porque la biodiversidad es invaluable. No la puedes crear otra vez. Bueno, sí se puede crear teóricamente, pero ustedes me entienden. La diversidad genética es el primer nivel de biodiversidad. La diversidad genética es el primer nivel de biodiversidad que existe. Este nivel es el más común, se refiere básicamente a los organismos de una especie que difieren entre ellos, que son diferentes entre ellos. Por ejemplo, los perros, o por ejemplo aquí también podemos ver lo que ya hemos dicho en el anterior, las diferentes tipos de maíz que existen en México. Eso es una diversidad genética. Por ejemplo, en los perros existen diferentes, razas, por decir así, pero siguen siendo una misma especie, que son perros. Existen los chihuahueños, existen los perros pastores alemanes, dálmatas, labradores, schnauzer, boxer, entre muchas otras. Todos los perros son de la misma especie, pero curiosamente su nombre científico de los perros son Canis lupus familiaris. Sin embargo, los organismos de esta especie varían mucho en su aspecto, en su comportamiento y su tamaño. Todo esto dependiendo pues de su raza. Pero como dije, todos siguen siendo de exactamente la misma especie, que son perros. Cada organismo tiene sus genes formados por una larguísima cadena de ADN en forma de hélice. Esta es una molécula de ADN que se encuentra en el núcleo de cada una de las células de estos genes. Definen su aspecto, su metabolismo, su comportamiento y su patrón de desarrollo, entre otros. Simplificando un poco, podemos decir que el gen define el carácter o los rasgos del organismo. Las características genéticas de los organismos en interacción con el ambiente define qué tan bien le irá al organismo a lo largo de su vida. O sea, si la especie es de cuello corto, por ejemplo las jirafas, y ocupan tener un cuello más largo para poder alimentarse de las palmeras más grandes, los que tengan el cuello más largo van a sobrevivir, y mientras que los que no tienen, que tienen un cuello más pequeño, van a morir. Y por lo tanto la especie va a predominar, va a ir aumentando el tamaño de su cuello a lo largo de su vida. Eso es la selección natural, en eso consiste la selección natural. Los que se adaptan sobreviven y los que no mueren. Y así es como se evoluciona una especie. La diversidad de especies es el segundo tipo de biodiversidad, la diversidad de especies. Debido a la selección natural se han creado diversos tipos de especies, como ya he mencionado antes. Esto se debe a que se sabe que el ritmo al que van surgiendo nuevas especies a través de la evolución y diversificación de los distintos tipos de grupos de seres vivos ha sido constante. O sea, han ido
constantemente evolucionando y cambiando a lo largo de los años. Lo podemos saber porque cuando revisamos el registro de fósiles en las capas de la Tierra, se observa que algunos de los fósiles son frecuentes en ciertos estados. De pronto desaparecen y aparecen nuevos tipos de fósiles, lo que en un principio podría estar relacionado con periodos en los que la aparición de nuevas especies pareciera acelerarse. La diversidad de los ecosistemas es el tercer tipo de biodiversidad. Este nivel de la biodiversidad se refiere a la variedad de sistemas ecológicos que se presentan en una región. La diversidad de ecosistemas se puede apreciar no solo a nivel del paisaje, sino a territorios mucho mayores, como una región o incluso a escala de un país. Un país entero puede tener un ecosistema completamente diferente a su país de al lado. Bueno, no tan diferente, no tan drástico, pero sí puede ser diferente al país que está al lado. O una región puede tener un ecosistema completamente diferente, o bueno, similar pero diferente a la región que está al lado, etcétera, etcétera. La gran diversidad de países que podemos encontrar sobre la Tierra es verdaderamente asombrosa y cada uno de ellos es único. Hay países áridos, hay países húmedos, países boscosos, rocosos, helados, cálidos, montañosos, planos, terrestres, acuáticos. Hay 1000 tipos de ecosistemas que podemos ver a lo largo de todo nuestro planeta. La diversidad de países en nuestro planeta desborda nuestra imaginación. Ni siquiera la película de ciencia ficción más imaginativa podría igualar a la creatividad de fuerzas de la naturaleza en este aspecto. Y por mi parte eso sería todo. A continuación está mi compañero Luis, de hecho, mi compañero Luis. Como hemos hablado anteriormente, la biodiversidad se observa en tres niveles: la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Todos estos están integrados y relacionados unos de otros. La diversidad genética se observa al interior de las unidades que llamamos especies. Esta da soporte y estructura a los ecosistemas, pues cada una de las especies tiene un rol importante y una tarea específica. La diversidad de ecosistemas es la que imprime la heterogeneidad de los paisajes, siguiendo con la diversidad de especies que se presenta dentro de las unidades que llamamos ecosistemas. John Muir decía que cuando jalamos una sola cosa en la naturaleza, nos encontramos con que todo está agarrado al resto del mundo. Esto quiere decir que la cuerda está sujeta a varias cosas y que si nosotros movemos esa cuerda va a jalar a todo. También tenemos a los ingenieros ecosistémicos, que son las especies que tienen una labor única y esencial para el funcionamiento de los ecosistemas del que son parte. Esto quiere decir que ejercen una influencia en la diversidad de especies y en la fisionomía del paisaje. Esto quiere decir que si tú mueves un animal o una especie, ya sea planta o bueno, cualquier ser vivo, puede cambiar ese entorno, ese ambiente. Un ejemplo de esto podrían ser los castores, pues estos talan árboles y crean diques en arroyos, modificando la velocidad de la corriente, forma y profundidad de la misma. Las especies claves no son abundantes, pero juegan un papel central en los ecosistemas, pues producen un efecto importante en el ambiente. Un ejemplo son las estrellas de mar, pues estas devoran a los mejillones para que no crezcan desbordadamente la población de los mejillones. Se podría decir que quitan la plaga de los mejillones. Y los recursos naturales, por último. Los recursos se dividen en renovables y no renovables. Los renovables son los recursos bióticos, como los bosques, pesquerías y el agua. También está la luz y la luz solar y el viento, que comúnmente lo utilizamos para generar energía. La luz solar como energía solar y el viento como la energía eólica. También podemos decir que si exageramos en la utilización de los recursos renovables, puede que también con el paso del tiempo se conviertan en no renovables. Y también tenemos a las no renovables, que son aquellas limitadas y que se producen en poca cantidad, como son el petróleo, el carbón, los minerales, los metales y el gas natural.
Hola, mi nombre es Olimpia Olivares Martínez y hoy me tocó hablar sobre las amenazas a la biodiversidad. Muchas de las acciones que ha cometido el ser humano han impactado de una forma muy negativa ante todos los niveles de esta misma, que son la diversidad de especies, la biodiversidad genética y la diversidad en ecosistemas. Podemos observar una lista de los 5 principales causas que provocan o que causan el deterioro de la biodiversidad. En primera posición tenemos las actividades humanas, o también conocidas como actividades antropogénicas, que básicamente engloban todo lo que ha hecho el ser humano durante estos últimos años y que como resultado hemos acabado en la extinción de varias especies, pero eso ya lo veremos más adelante. En segundo lugar, o en segunda posición, tenemos el cambio de suelos, que esto se refiere, o lo podemos entender de una manera más clara con el ejemplo de ser una selva pasar a lugares agrícolas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de ser una selva con cierta tipología de árboles, ciertos animales, lo cambia o lo transforma el ser humano a su comodidad, que en este caso es la agricultura. Sí va a haber vegetación, pero será diferente. O de manera más directa es la remoción total o parcial de la vegetación de un cierto lugar geográfico. En tercera posición tenemos la degradación, que literalmente es el deterioro ambiental. En cuarta posición tenemos la sobreexplotación de recursos bióticos. ¿En qué consiste este? Bueno, los recursos bióticos son como la flora, la fauna, el subsuelo de ese lugar, de cualquier lugar. Y en quinto lugar, como último, tenemos la deforestación, que es la eliminación de la vegetación arbórea de los bosques, o en pocas palabras, la eliminación de árboles. Bueno, estas son las fuerzas que han llevado a la pérdida de la biodiversidad en el nivel ecosistémico en una escala local. Por otro lado, este deterioro se puede observar también a escala planetaria, como resultado de las acumulaciones de los efectos locales. ¿A qué nos referimos con efectos locales? Bueno, esto podría ser como la acumulación de los gases que liberan los automóviles que utilizamos diariamente, o también de las fábricas, que esto conlleva a la provocación de la lluvia ácida. Y así sucesivamente una cadena que va surgiendo o que va, ¿cómo se puede decir? Que va provocando diferentes actividades que como quiera afectan de una manera importante a la biodiversidad. Esto engloba o arrastra a tanto ecosistemas terrestres como acuáticos. Bueno, en este punto ya no puede quedar duda de que esta época es testigo de un evento de extinción masiva. Para ello hay una diferencia, porque sí ha habido una extinción masiva a lo largo de la historia de la humanidad, pero a diferencia de los eventos de extinción masiva que ocurrieron en las eras geológicas previas, que es donde fue la anterior o fue la primera extinción masiva de una diversidad de especies, la diferencia es que esta ya no son por causas naturales, porque esos sucesos de la era geológica se refieren cuando los dinosaurios se extinguieron. Y es muy diferente ahora que los humanos han interferido ante este equilibrio que hay en la naturaleza. Bueno, la tasa promedio de extinción de especies durante los 3.600 millones de años de la historia, dentro de la historia de la vida en la Tierra, ha sido aproximadamente una especie por año. Mientras que algunos investigadores estiman que ahora, en la actualidad, se extinguen en promedio alrededor de 100 especies por año. Entonces, claramente, el surgimiento de las especies no puede abarcar esta necesidad de nuevas generaciones de cada una de estas especies. Imagínense, 100 al año, o sea, muy, muy apenas es como la regeneración
por medio de la reproducción sería como, ¿qué será? Dos hijos por cada especie o dos crías por año. O sea, no puede abarcar. Bueno, enseguida se irá mi compañera. La conservación de la biodiversidad. Actualmente existen diversas formas para conservar la biodiversidad y entre ellas están las áreas naturales protegidas, las cuales abarcan el territorio marítimo y terrestre, y esto lo determina un país para proteger la diversidad biológica o los recursos naturales y culturales, y reciben diferentes nombres, no nada más áreas protegidas. También se les puede llamar como parques nacionales o reservas de biosfera. México cuenta con 182 áreas protegidas. ¿Qué se requiere para que un área protegida cumpla con sus objetivos? Primero, se tiene que decretar legalmente los límites y su categoría. Segundo, un plan de manejo que especifique las actividades que se pueden realizar y las que están prohibidas. Tercero, se ocupa personal que atienda y dirija esa área. Y asimismo, como cuarto, se ocupa una infraestructura para que el personal pueda llevar a cabo las diversas funciones y pueda recibir a los visitantes. Y por último, necesitan recursos económicos suficientes para cumplir con sus funciones. Otra manera de conservar la biodiversidad es la restauración ecológica, la cual consiste en recuperar parcial o totalmente la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos, y generalmente esto sucede por actividades humanas. La reforestación podría ser un buen ejemplo de esto, pero se tiene que cumplir con la meta del ecosistema original. El uso sustentable de los recursos naturales. Cuando estos se utilizan adecuadamente, no implica la destrucción del ecosistema, sino por el contrario, hace posible que lo utilicemos de forma permanente o a largo plazo. Existen diversas opciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos. Entre estos están el manejo productivo de la flora y fauna silvestre, como la extracción de los recursos forestales no maderables. También está el aprovechamiento forestal sustentable, que incluye una restricción en volumen de madera extraída. La agricultura orgánica no hace alusión al no utilizar fertilizantes o pesticidas, sino al uso de compostas y abonos biológicos, también el control de plagas. La acuicultura sustentable, que asemeja a la crianza de organismos acuáticos como peces u ostiones. El ecoculturismo, que es la actividad que se centra en la apreciación y la contemplación de la naturaleza, y el uso de energías renovables y amigables con el ambiente, como la energía solar, la eólica o la hidroeléctrica. México se encuentra en una posición geográfica muy interesante. En primer lugar, su territorio se va atravesado por el Trópico de Cáncer. Esto pasa por los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, que es el paralelo situado en una latitud de 23, 26 y 14 al norte de Ecuador. En segundo lugar, México tiene una fascinante región montañosa que cruza el territorio de este a oeste, con una extensión de casi 900 kilómetros alrededor de las latitudes de 19 a 20. El llamado eje neovolcánico transversal está formado por volcanes tan altos como el Itlapetl, con 5.610 metros de altitud, el Popocatépetl, con 5.482 metros de altitud, y el Iztaccíhuatl, con 5.286 metros de altitud. En tercer lugar, la topografía de nuestro país es altamente rica y compleja. Destaca la presencia de dos grandes cadenas montañosas al norte del eje neovolcánico transversal, la Sierra Madre Oriental, paralela a la costa del Pacífico, y a la Madre Oriental del lado del Golfo de México. Entre estas dos grandes cadenas montañosas y el eje neovolcánico se localiza la altiplanicie, que es una amplia meseta con una altitud promedio de 1.200 metros sobre el nivel del mar y con un clima predominante árido al sur de eje neovolcánico. Se encuentra la depresión del Balsas, que es una zona de bajas altitudes y de climas muy, muy calurosas.
Al este del mundo mixteco se encuentra la Sierra Madre de Oaxaca, o Sierra de Juárez, que bordea en su parte oriental en la zona baja del Istmo del Tehuantepec. La Sierra Madre de Chiapas tiene su pico culminante en el volcán Tecana, con 4.117 metros de altura de altitud, justo en la frontera entre Chiapas y Guatemala. En las zonas montañosas y altitudes intermedias tenemos un ecosistema muy interesante llamado bosque mesófilo de montañas o bosque de niebla, que tiene las características de que en él coexistan especies de climas tropicales y templados. En altitudes mayores tenemos bosques templados de encinos, pinos, bosques mixtos de pino-encino y de bosques de oyamelas, entre otros. Y en las partes más altas de las cordilleras y de los volcanes, por encima de los 3.500 a 4.000 metros de altitud, existe una vegetación de páramo de altura. Bien, hasta aquí sería nuestra clase, nuestra presentación de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.